La doctora Julieta Fierro es investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ocupa la 25ª silla de la Academia Mexicana de la Lengua. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel. Julieta Fierro se dedica a la divulgación de la ciencia. Ha trabajado en exposiciones para museos, escrito libros y artículos. Participa en programas de radio y televisión y dicta conferencias. Ha recibido numerosos reconocimientos como los premios Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo, el Mario Molina. Ha sido distinguida con 4 doctorados honoris causa. Es miembro honorario de la Academia Americana de Ciencias y Artes. Y es un honor tenerla aquí con nosotros. Adelante, Empiezo. doctora, cuando usted guste. Muy bien. Pues hola, muy buenos días. Perdón, voy a beber agua. Hola, soy Julieta Fierro, como les decía, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ahí está mi correo, es fácil, julieta@astro.unam.mx. Si tienen alguna duda, yo encantada se las puedo resolver. Pues lo más importante, le pediría al conductor que si va a estar viendo otra cosa, que apague su cámara, porque si no me distraigo. Por favor. Si puede apagar su cámara, porque si no me distraigo, porque usted está volteando a ver otras cosas. Gracias. Bueno, pues lo más importante es darle las gracias a la Universidad de La Salle. Como saben, pues es una institución a la que estimo mucho. Y además sé que es mucho más difícil organizar un evento que estar aquí del otro lado y platicar con ustedes. Bueno, pues, ¿por qué es importante la divulgación de la ciencia? Pues ahora se está tratando de avanzar una iniciativa que surgió en México, en Chile y en otras naciones de habla hispana para que el lenguaje claro sea un derecho humano. Esto empezó con los abogados que decían, no, pues tenemos que explicarle a las personas cuando hacemos un dictamen. Y después se empezó a aplicar con los médicos, porque en principio, perdón, en principio, cuando un médico nos da un diagnóstico, pues tenemos que entender lo que nos dice. Y posteriormente empezó a aplicarse a los electrodomésticos. Es decir, si compramos un aparato, tenemos que entender las instrucciones. Y poco a poco ha avanzado a todas las disciplinas. Como saben, pues están las especialidades. Los ingenieros, los científicos, los médicos tienen su léxico común. Ellos hablan en un idioma distinto al del ego, pero cuando hablan con la persona afectada, se tiene que entender lo que dicen. Y por eso, pues la divulgación de la ciencia es muy importante, porque la idea es que la ciencia en general esté acceso a la población. No todos los países han aceptado esta ley del lenguaje claro, pero como es una iniciativa mexicana, yo pienso que hay que fomentarla. Ahorita es un muy buen momento para la divulgación de la ciencia porque la UNESCO creó un nuevo instituto. Se llama el Instituto de la UNESCO para la Educación de por Vida. Y es muy sencillo. De lo que trata es que si pudieran apagar el timbre, por favor, porque me distrae cuando suena. Gracias. La idea es que todos aprendamos a aprender. Es decir, que sepamos que somos capaces de aprender y que sea una experiencia agradable. Y que la ciencia se entienda. ¿Cómo funciona la ciencia? Bueno, pues la ciencia funciona.
sobresimplificando las cosas. Ahí está mi papá brincando un obstáculo, pero para entender cómo son los obstáculos, pues primero hay que experimentarlo y después hay que ver qué pasa. Si yo lanzo estos dulces en diferentes direcciones, pues cada uno sigue un tiro parabólico. Cuando yo era joven, para hacer el salto de altura, hacíamos este sistema y el chiste es levantar lo más pesado, lo más alto posible. Por fortuna, después los físicos se dieron cuenta que era mejor usar este tipo de salto de altura, es decir, como el que tiene un caballo. Así es que la ciencia avanza así. Se da cuenta que la importancia del tiro parabólico, dónde está lo que pesa más y cómo hay que optimizar los procesos. Ahora, esto toma mucho tiempo. El pasar a este salto de altura tomó décadas. Bueno, entonces, ¿cómo regresando a esto de la educación de por vida? El chiste es que aprendamos a aprender. Entonces, ¿cuál es lo más elemental? Pues otra vez, la ciencia simplifica. Vamos a suponer que hay una mamá primate superior que lleva a su crío a ver cómo se comen las nueces. Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá? Pues lleva a su criaturita a un lugar donde hay varas y donde hay nueces y donde hay otros primates superiores rompiendo nueces. Y entonces al bebé se le antoja, se acerca, toma la vara y ¿qué hace? Pues se apachurra un pie o una mano y empieza a llorar y se da la vuelta y ya no quiere, va con la mamá. ¿Qué hace la mamá? No le rompe la nuez, le explica, oye, mi vida, se toma así la herramienta y entonces deja que el bebé experimente hasta que logra romper la nuez. Pues justamente eso es lo que debe hacerse para aprender. Primero, exponerse a una situación, la que sea, la que queramos transmitir. Después que nos resulte interesante. Si a ustedes no les interesa divulgar la ciencia, van a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo escuchando a esta señora, verdad? Después hay que experimentar, hay que probar. Y después, si uno se atora, hay que acudir a un facilitador, alguien que nos ayude. Después hay que volver a experimentar hasta que tengamos éxito, que ese es el chiste. La ciencia tiene la ventaja sobre otras disciplinas que se vale aprender de los errores. A diferencia de otras disciplinas donde se critica a la persona y le siente uno culpa y estas cosas, en la ciencia es al revés. En la ciencia, cuando uno se equivoca y se lo hacen ver, pues uno avanza en el conocimiento. Y esto le da una enorme libertad a la ciencia, porque pues se vale equivocarse y aprendemos los científicos que no nos están criticando a nosotros como personas, están opinando sobre alguna cosa que hicimos, nada más. No es una crítica destructiva. Entonces, lo que quiere la UNESCO, regresando a lo que empecé, no solo quiere que aprendamos a aprender, sino que la educación sea híbrida. Por ejemplo, ustedes, yo entiendo que ahora necesitan saber inglés muy bien porque muchas de las empresas del nearshoring quieren ingenieros y técnicos y especialistas que sepan inglés. Y sé que sus maestros están haciendo un esfuerzo enorme en enseñarles inglés. Y por eso, pues si ustedes pudieran tomar clases en otras universidades en inglés, si su profesor le está dando la clase de español, podrían tomar la misma clase en inglés en otras universidades del mundo donde se habla inglés y entonces podrían tener esta educación híbrida que necesitan.
También lo que quiere la UNESCO es que todos nos aprendamos a actualizar, porque el conocimiento está avanzando muy rápidamente, en particular en sus disciplinas. E incluso ustedes, jóvenes, se van a tener que reinventar, porque ya el conocimiento de ahorita no va a ser igual dentro de 20 o 30 años. Imagínense ahora con la inteligencia artificial, las nuevas herramientas que ustedes van a tener que usar. Y bueno, lo que quiere la UNESCO es que, perdón, que todos gocemos de la cultura universal. Y ahí es donde entra la divulgación de la ciencia. Es decir, que podamos acceder de manera informada al conocimiento que nos interese. Entonces, ¿cómo hay que divulgar la ciencia? Bueno, pues en mi opinión hay que experimentar, hay que hacer una diversidad de actividades, pero sobre todo divulgar por el placer que le puede causar a la otra persona entender la ciencia. En mi opinión, perdón, en mi opinión, voy a cerrar la ventana, yo creo que ese es el problema. Disculpen, ya con la vejez el aire frío hace que hable mal. Entonces, en mi opinión, es más fácil entender la física si primero se experimenta. Entonces, un ejemplo trivial, y además que les puede ser útil a sus mamás, es que a las mujeres, y bueno, a los hombres que se ocupan del hogar, nos gustaría que el tendedero fuera siempre recto, siempre, porque si no, la ropa, siempre se pandean los tendederos y la ropa se arruga. O sea, si yo pongo este trapito aquí en mi tendedero que está perfectamente horizontal, pues si pongo algo se pandea. Y si pongo el gancho de ropa, peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para tener un tendedero que funcione bien? Pues hay una fuerza que está actuando hacia abajo en este tendedero. Entonces, para compensarla, se necesita una fuerza hacia arriba. Es decir, habría que ponerle unos tensores al tendedero o jalarlo por arriba. Es como un gancho de ropa, básicamente. ¿Por qué sí puede ser horizontal un gancho de ropa? Porque la fuerza de gravedad se compensa por la tracción de la parte de arriba del gancho y sí podemos tener un tendedero horizontal. Es decir, para entender lo básico de la física, pues lo ideal es usar un experimento. Y si van a hacer divulgación de la ciencia, bueno, en ingeniería debe haber miles de experimentos que se pueden hacer. Yo pues soy física, pero, así es que voy a hacer otro experimento de física. Por ejemplo, ¿por qué no se cae la torre de Pisa? O lo mismo, ¿por qué no se cae la torre del aeropuerto Felipe Ángeles? Estaba recta, pero le pusieron esos adornos para que parecieran am, instrumentos de guerra mesoamericanos y se pandeó. Entonces, ¿cómo sabemos que no se va a caer? Bueno, pues aquí tengo una lata y bueno, pues si la suelto y está ladeada, pues se cae. Pero ¿qué tal si le pongo agua? Aquí tengo agua. ¿Qué tal si le pongo agua? Ahí está. Y entonces ahora sí, si la pongo ahí, pues no se cae, ¿verdad? Se mueve, pero no se cae. Es decir, lo que hice fue aumentar la masa de la parte inferior y esto hace que la lata no se caiga. Entonces, por eso no se cae ni la torre de Pisa
ni se va a caer la torre del Eiffel. Bueno, a menos que hay un terremoto terrible que puede suceder en la Ciudad de México, como saben, pero por el momento no tiene ningún problema. Es decir, es más fácil entender las cosas si primero experimentamos con ellas. ¿Cómo hacer divulgación? Pues si quieren hacer divulgación, yo les sugiero lo siguiente, que abran una cuenta de X. Eso les va a enseñar y que cada semana manden si pudieran apagar los timbres, por favor, muchas gracias. Si abren una cuenta de X, cada semana van a tener que subir lo que deseen divulgar en 140 caracteres. Es decir, van a tener que aprender a sintetizar lo que quieren decir y explicarlo de manera correcta. Esta es una gran enseñanza. Si aprenden a explicar lo esencial y de manera correcta, después les va a costar menos trabajo hacer divulgación de la ciencia. A veces me dirán, bueno, ¿para qué hacer divulgación de la ciencia? Si ahora lo que está de moda es lo verde, lo ecológico, ¿para qué ciencia? Bueno, pues vamos a suponer que de verdad nos hiciéramos naturales en este momento. Pues seríamos cazadores recolectores. Nos dedicaríamos a hacer lo que sabemos hacer mejor, que saquear a la naturaleza. Pero ahorita ya la hemos saqueado demasiado, como saben, y además estamos quemando muchos combustibles fósiles, así es que el cambio de clima está haciendo cuestiones devastadoras. No es la única vez en la humanidad que, bueno, en la vida en la Tierra que se calienta la Tierra, pero pues esto ha causado extinciones de algunas especies y que otras avancen. Entonces, ¿qué propone la ciencia? Pues la ciencia lo que propone es la innovación, o sea, cosas nuevas. Por ejemplo, objetos como este, los celulares, sirven para muchísimas cosas. Pesan un poco, son accesibles a muchas personas y sirven para un montón de cosas. ¿Y por qué existen esto? Pues gracias a la ciencia básica, a la física de materiales, que hizo estos materiales más ligeros, también a la astronomía, que necesita memorias gigantescas, que necesita detectores de luz, que ya no son cámaras fotográficas, sino CCDs, y también para cosas más modernas de la física. Por ejemplo, las ondas gravitacionales. Tal vez han escuchado que si dos agujeros negros chocan, se van a propagar unas ondas que van a llegar a la Tierra y la van a modificar. Eh, Ahí está mi perriñeto produciendo ondas. Y bueno, pues las ondas avanzan y si tenemos varias eh, cosas que están perturbando el agua, pues las ondas interfieren. Y Einstein hace más de 100 años propuso que iba a haber ondas en el espacio-tiempo si colisionaban objetos muy masivos. Y efectivamente, ahora se pusieron unos posicionadores globales alrededor de la Tierra para ver si llegaba la onda gravitacional y se movían los posicionadores. Y el experimento falló, como muy a menudo falla la ciencia. Pero ¿qué hicieron los científicos? Mejoraron los posicionadores globales y por eso ahora tenemos Waze y Google Maps y esperamos que pronto podamos medir con mayor precisión cómo se mueven las placas tectónicas para poder predecir los terremotos con mayor antelación. Entonces la ciencia básica está detrás de la innovación. Pero para eso hay que vincular la ciencia con la industria. Es decir, los científicos tenemos que aprender a escuchar a los industriales para ofrecerles soluciones, porque muchas veces se hacen reuniones entre científicos e industriales, pero los científicos tendemos a pontificar
Y los industriales necesitan soluciones prácticas, rápidas. No pueden estar esperando a que hagamos una teoría nueva. Entonces es muy importante vincular la ciencia con la industria. Ahora, para hacer buena divulgación y buen conocimiento en general, se usan grupos multidisciplinarios. Es lo que está funcionando mejor. Ahora necesitamos mujeres en la ciencia. ¿Por qué hay problemas que tenemos las mujeres que a los señores no se les ocurre solucionar? Pues están en sus días, están raras. No, no, no. Muchas mujeres jóvenes sufren de problemas menstruales. Todas las mujeres adultas pasamos por la menopausia y estamos sufriendo. Bueno, yo ya pasé por todo eso, pero bueno. Hay cosas como la prueba de cáncer de mama que es terrible. Si a los señores les apretaron como a nosotras, sus partes habrían inventado otra cosa. Y ahorita, por fortuna, en MIT hay un grupo de ingenieras que está tratando de usar ultrasonido para detectar cáncer de mama y que no sea tan molesta la prueba. Bueno, ni se diga, hay mil cosas que se pueden mejorar, los cinturones de seguridad, los baños públicos de las mujeres tienen que ser más amplias, en fin, hay que tomar en cuenta a las mujeres y para eso se necesitan más mujeres en la ciencia. Y como decía antes, para hacer divulgación a mayor diversidad, mayor éxito. En particular, hay que usar los medios masivos que amplifican la información, hay que escribir libros, artículos. Yo, por ejemplo, tengo desde libros así chiquititos, estos están en línea, este, y están en un montón de idiomas del mundo, de África y de Arabia, bueno, y del mundo árabe y del mundo asiático, etcétera. Entonces es bueno tener una diversidad de libros y artículos. Y yo tengo dos nuevos, uno del Fondo de Cultura Económica y otro de sexto piso, que se llama Astronomía, ¿para qué? Porque bueno, ¿para qué siendo un país pobre queremos tener astrónomos? Y este es sobre las nuevas herramientas de la astronomía, sobre lo más moderno. En fin, se necesitan libros de artículos. Hay que hacer museos, exposiciones, conferencias, talleres de ciencia, clubes de aficionados, paseos. Es decir, hay muchísimas maneras de divulgar la ciencia. Y entre más maneras lo hagamos, pues seremos más éxito. Es decir, necesitamos formas diferentes de divulgar, maneras diferentes y tomar en cuenta al público. El público es diverso, entonces antes de divulgar hay que pensar a quién le queremos mandar qué mensaje. Estos son los libritos que les digo, este es sobre cómo se divierten los astronautas en el espacio, porque ya ven que pasa mucho tiempo ahí, cada uno tiene que tener su manera de disfrutar de la vida y de descansar. Bueno, entonces para hacer divulgación se necesita inteligencia, trabajo y recursos. No es algo que haga uno en su tiempo libre y ya salió muy bien. Para procurar fondos se necesita conocer. Yo sugiero que contraten a un profesional en procuración de fondos, porque ellos saben dónde están las fuentes de financiamiento, saben llenar las solicitudes y saben cómo usar la entrevista que podamos tener. Pero además tienen que saber cómo hablarle al corazón del donador, porque hay tantas causas nobles en el mundo que si decimos, no, pues es para divulgar la ciencia, van a decir, bueno, pero si hay niños que tienen hambre. Entonces sí hay que saber cómo convencer al donador. Y además, pues tratar de decirle que los fondos se necesitan ya. Ahora, ¿qué busca el donador? Pues busca algo que el dinero no pueda comprar. Satisfacción, prestigio, estatus. Desea que el donativo se use para lo que fue designado. Nada de que ahí ya se me acabó el presupuesto, no. Y pues un reconocimiento de algo que el dinero no pueda comprar. Por ejemplo, el Ballet Bolshoi a sus donadores lo que hace es invitarlos a cenar con las bailarinas en el escenario del ballet. Y pues sí, eso es algo que no puede comprar nadie. Y pues
así consiguen los donadores. Cuando yo hago divulgación, pienso en un objetivo formal. Para el público, ¿qué es lo que pienso que tengo que decir? Y después un objetivo íntimo. ¿A mí qué me gusta? Porque divulgar algo que a uno no le gusta, pues resulta muy complicado. Entonces hay que tener esos dos objetivos, pero tiene que ser un faro. No puede uno decir, ay, le voy a agregar esto, le voy a quitar eso. No, voy a hacer esto y hay que ser persistentes. Los medios, por supuesto, son nuestra voz amplificada. Tenemos que unirnos a los medios. La divulgación de la ciencia prestigia a las instituciones. Por eso es importante divulgarla. Ahora, ¿por qué hago yo divulgación de la ciencia? Bueno, porque me gusta pensar en el universo, saber que se formó hace 13.800 millones de años, simplemente porque pues podemos medir la expansión del universo. Entonces podemos echar la película para atrás y saber que se formó hace 13.800 millones de años. Además, no hay estrellas más viejas que eso. Es decir, la astronomía usa la ciencia básica de manera elegante, transparente, para explicar fenómenos tan complejos como el origen y la evolución del universo. Además, ya tenemos telescopios que pueden ver muy a distancias inmensas y como la luz de los astros tarda tiempo en llegar a la Tierra, pues vamos siempre viendo hacia el pasado. Así es que podemos ir viendo objetos como fueron y como fueron, y por eso sabemos que el universo ha ido evolucionando y que se formó hace 13.800 millones de años. Ahora, la astronomía usa cosas sencillas. Por ejemplo, la distancia a las estrellas. ¿Dónde está mi? Ya perdí lo que iba a usar. Aquí está. Por ejemplo, ¿cómo encontramos la distancia a las estrellas? Ahí están. ¿Qué tan lejos están? Pues quién sabe, ¿verdad? Bueno, podemos hacer un experimento muy sencillo. Si ponen su dedo cerca de su cara y ven el dedo respecto al fondo, pues el dedo parece brincar. Y si lo pongo más lejos, pues brinca menos. Si lo acerco, brinca más. Entonces la astronomía usa exactamente eso. Pero bueno, no usa el brinco del dedo. Observa estrellas desde dos puntos de vista distintos de la órbita terrestre, y las que están más cerca, pues se mueven más respecto a las que están más distantes. Entonces, usa trigonometría básica. Es decir, una vez que se entiende la ciencia, es simple. Y tiene que ser así porque la naturaleza funciona sola. O sea, a una mamá elefante la naturaleza no le pregunta: ¿y cuántos bebés quieres? ¿Quieres gemelitos? No, la mamá tiene sus bebés. Entonces la ciencia tiene que ser inteligente, elegante, simple, porque bueno, son las fuerzas de la naturaleza. Eh, la astronomía además es muy bonita y se puede uno acercar a ella de muchas maneras. Por ejemplo, la historia de la astronomía. Ustedes como ingenieros, pues imagínense el bagaje histórico de la ingeniería es extraordinario. También pues nos gusta saber de los planetas extraterrestres, la expansión del universo. Estas son las fotos más modernas del, del universo a diferentes distancias. Bueno, ¿y cómo sabemos lo que sabemos? Bueno, más que sacar fotos, los astrónomos usamos la espectroscopía. Es decir, descomponemos la luz de los astros en diferentes gamas de color. Podemos usar el detergente de la cocina o un disco compacto, pero los astrónomos usamos rejillas de difracción, que es lo mismo. Y cada elemento químico tiene una gama de colores distintas. Pero la gama de colores también depende de la densidad, la temperatura, la velocidad, el campo magnético. Es decir, analizando las gamas de colores
de los astros conocemos sus propiedades y por eso podemos saber tantas cosas respecto de los astros. Y eso es gracias a la luz. Nuestra pupila es bien chiquita, pero lo que hace, y pues para ver las cosas, pues se necesitaría una pupila bien grande. Para eso, pues, construimos telescopios que tienen pupilas inmensas para que sean como embudos para la luz y poder detectar objetos muy débiles. También se pueden usar lupas. Si ven con una lupa algo distante, pues van a ver que en primer lugar se ve de cabeza, en segundo lugar se ve más chiquito, pero lo importante es que se ve más brillante. Es decir, los telescopios, como les decía, son puntitos. No queremos ver el tamaño, queremos ver qué tan brillantes son. Y por eso un telescopio es como un embudo para capturar más luz. Bueno, y además tenemos nuestro cerebro, o sea, nuestro cerebro es el que piensa y el que sabe interpretar los datos que nos llegan del cosmos. Así es que yo sugiero que si quieren divulgar la ciencia, pues hagan talleres de ingeniería en las escuelas, en lo que hacen estas cosas maravillosas de laboratorios que tienen, pues hacer experimentos o demostraciones con los visitantes. Ahora, ¿por qué hacer divulgación de la ciencia? Bueno, porque produce felicidad. Y me van a decir, ay, sí, qué fácil, ¿qué es eso de ser felices? Bueno, pues vamos a analizar cómo es la felicidad. En primer lugar, es pasajera. Yo ahorita puedo estar feliz aquí con ustedes, platicando lo que me gusta, pero al rato se va la luz o se va el agua y ya se me pasó la felicidad. En segundo lugar, es relativa. Vamos a suponer que a Gerardo, que está ahí, que me está viendo, le regalo estos dos chocolates. Va a decir, ay, qué padre, la doctora se dio cuenta que yo soy a todo dar y me tocaron chocolates. Pero después vamos a suponer que a la persona que me presentó le regalo esta cajota de chocolates. Entonces ya Gerardo va a decir, ¿y yo por qué? Pero ¿qué tal si a otro chico que esté ahí le regalo este chocolate ya medio chafa? Bueno, Gerardo va a decir, bueno, al menos me tocaron estos dos chocolates. Es decir, no hay que estarse comparando. Eso produce infelicidad. La envidia, los celos son alucinatorios. Yo no sé si Gerardo le gustan los chocolates, no tengo ni idea. Entonces, ¿para qué me estoy comparando con él? El prestigio produce felicidad y por eso soy tan honrada de estar con ustedes. Muchas gracias. La familia, sobre todo después de la pandemia, los amigos producen felicidad, pero también el altruismo, regalar. Y si ustedes divulgan la ciencia, van a regalar conocimiento. El trabajo produce felicidad, pero también los retos, y eso es muy importante. Por ejemplo, yo soy la peor cocinera del mundo. Si me dicen que se hizo, digo, ni hablar. La prueba irrefutable es que mis dos nueras son chefs. ¿Cómo sería yo de malísima en la cocina? Si me dicen que ese pastel, no, 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 no quiero. Es como con libros en una, ¿no? Si apenas estamos en bien, entonces tampoco es un reto. Es como si yo les digo, caminen 5 cuadras, bueno, pues no tiene chiste. Pero si a mí me piden que haga un guiso y alguien me ayuda, me explica que el perejil, el cilantro, etcétera, es como si a usted niños de ingeniería y les doy 3 meses y todo el presupuesto que quieran. Pues entonces lo harían perfecto. Muy bien, tendrían tiempo, recursos, muy felices como yo cuando me sale algo de comer. Es decir, la ciencia produce placer. Ahora, algo muy importante es que la ciencia no pretende tener la verdad. Perdón, déjame sacar una cosa.
La ciencia, esa es la estatua de la verdad, iba a estar en la Suprema Corte de Justicia, que en la época de Díaz, que era lo que era antes el Monumento a la Revolución, no se terminó y ahora es escultura está en Bellas Artes. Pero hay disciplinas que sienten que sí tienen la verdad, las ciencias saben que no. Por ejemplo, si les enseño esto, entonces les pregunto qué es, para qué lo van a usar, a qué huele, para qué sirve, pues podrían atinarle más o menos, ¿no? Pero pues saber que es una pluma no necesariamente. Es decir, la ciencia avanza pero se equivoca, pero está habituada a eso. No pasa nada si uno se equivoca. Cuando les platiqué sobre los primates superiores, de cómo aprenden, decía que los exponían a algo, tenían que estar interesados, experimentaron, la mamá fue un facilitador, volvieron a experimentar, finalmente tuvieron éxito, pero nosotros queremos ir más lejos que eso. Queremos que quien reciba nuestra información sea creativo, es decir, se le ocurran cosas nuevas. No es suficiente ya saber hasta dónde sabemos, sino hay que innovar. Y bueno, para hablar, una maestra llevó una caja de escarabajos de 4 años. ¿Qué es esto? El niñito se quedó pensando, nótese, pensó. Y después de un rato dijo, es un escararriba. Es decir, si un niño de 4 años puede inventar una voz correcta, ustedes y quienes reciban sus ejercicios de divulgación pueden crear cosas nuevas. Sí pueden, ellos y quienes los reciban. Y si no me lo creen, lo único que necesitan es un clip o varios clips. Y cada semana, el mismo día, a la misma hora, tienen que inventar, hacer algo nuevo con sus clips. Al principio decía que es fácil. Las niñas se van a hacer un broche y los chavos van a arreglar un celular, en fin, mil cosas. Pero después de varios meses va a llegar el día y van a decir, híjoles, ¿qué se me va a ocurrir? Pero van a ver que van a haber entrenado a su cerebro a pensar. Y el día que toque el invento, ya van a tener la idea. Va a ser increíble. Su cerebro va a trabajar solo. Y además se van a dar cuenta que son capaces de innovar, de inventar cosas nuevas. Así es que les sugiero que se hagan de un clip y que los acompañe toda su vida para seguir innovando. Ahora, pensar cansa, pero hay un remedio para el cansancio y se llama descanso. Es decir, si tratamos de innovar, de crear algo nuevo, nos cansamos. Nuestro cerebro consume mucha energía, pero por eso hay que descansar. Después no tiene nada de malo. Si los papás nos ven ahí ajustados y dicen, ponte a hacer algo, no, hay que defenderse. Es necesario el descanso. En mi opinión, para hacer divulgación, tiene que ser sencillo, pero con inteligencia. Uno tiene que compartir lo que le gusta, porque si no, pues no sale bien. Pero también hacer divulgación hace que uno tenga una vida más interesante y que los demás también. El conocimiento, la cultura en general, produce bienestar y parte de la cultura es la ciencia. Así es que compartirla va a hacer que ustedes le entreguen felicidad a otras personas. Ahora, ¿por qué no hacen más divulgación las universidades y los investigadores? Bueno, porque los sistemas de evaluación no toman en cuenta la divulgación. Dicen, ay, pues lo hace cualquier persona en su tiempo libre.
pero como hacer divulgación no se ve reflejado en el salario, muy pocos investigadores que hacen cosas extraordinarias y las saben explicar de manera fabulosa, no la comparten porque les quita tiempo y no les premia académicamente. Así es que para hacer divulgación se tiene que evaluar. O sea, la ciencia se evalúa continuamente. A mí me evalúan mis alumnos, mis colegas, si mando un artículo o un libro a la imprenta, lo evalúan, si voy a un congreso, los congresistas evalúan, me evalúa mi universidad, evalúa el Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, hay que mandar evaluar lo que uno hace para saber si lo que uno está haciendo es adecuado para el público al que va dirigido, que la ciencia sea sencilla, pero que sea ciencia, que sea original la manera de divulgar, que tenga arbitraje por pares y porque solo así vamos a poder subir nuestros productos de divulgación a la plataforma de la UNESCO. Este Instituto para la Educación de por Vida requiere que los productos de divulgación estén evaluados. Y como no tenemos esa práctica de evaluar nuestras cosas, nos suben a la plataforma de la UNESCO. Y el español es la tercera lengua más hablada del mundo. Así es que si nuestros productos de divulgación estuvieran en esa plataforma, pues llegarían a millones de personas. Bueno, pues divulgar ciencia produce felicidad, así es que yo los invito a hacerlo. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas y respuestas o tengan preguntas. Doctora, muchísimas gracias. La verdad es muy interesante poder escucharla. Por cierto, me encantan los chocolates, doctora, así que yo me Ay, apunto para qué esos dos bueno, chocolates o para de la caja, todo. no es ningún problema. Qué bueno. Eh, Me llama mucho la atención cómo la visión de divulgación que puede generar felicidad. Y la realidad es que cuando uno tiene el amor por divulgar, se nota, se ve y lo disfruta uno más allá de que sea una labor. Pero también me llama mucho la atención cómo de repente los divulgadores tenemos problemas como para conseguir patrocinios y su recomendación de buscar un especialista. ¿Cuál es su experiencia en este sentido, doctora? Bueno, yo he ido a congresos donde hay procuradores de fondo. Yo he tenido mucha suerte. Por ejemplo, cuando fui directora de Universum, pues era amiga del secretario de Salud y me dio dinero para mejorar la sala de la salud. Era amiga de los de satélites mexicanos, entonces me dieron dinero para hacer una sala del espacio. Y Telmex fue muy generoso conmigo. Me regaló más de 60 computadoras y además ya al final solo le escribía un correo a la secretaria del director y me decía, ¿y ahora cuántas computadoras quiere? Es decir, tuve mucha suerte. Entonces, pues el chiste es buscar a quien pueda donar fondos. Y si no, pues un profesional. En Estados Unidos hay muchos libros como en Estados Unidos se estila mucho esto del patrocinio, hay muchos libros de procuración de fondos en Estados Unidos. Sí, sí, es correcto. De repente, a lo mejor, cuando empezamos en esto de la divulgación, no tenemos la oportunidad de ser, vaya, una persona reconocida, como es el caso suyo, y se nos facilita o se nos dificulta dependiendo de qué tantas ganas le ponemos para buscar el patrocinio, porque la verdad, de repente sí, sí es un poquito complicado, ¿no? Otra cosa interesante es, digo, ¿cuál Pero es el papel que tiene? no, ustedes estando en esta universidad tan prestigiosa, es posible que sí puedan conseguir fondos de industriales.
El chiste es saberles hablar al corazón. Eh, Antes de que muriera Jorge Flores, que era el que fundó Universum, íbamos a hacer un proyecto que nunca terminamos de hacer, él se murió, lástima, que era hacer reuniones de fin de semana donde invitáramos a los industriales y a las familias. Y entonces que personas como yo les platicaran rico a los niños de ciencias, experimentos, divertirnos, y que los investigadores escucharan a los industriales. Así con cafecito, con chelas, en fin, una reunión informal. Entonces el objetivo era que los industriales supieran que los investigadores queremos apoyarlos y usar la ciencia que está existiendo para que mejoren lo que necesitan. Y a la vez que los niñitos dijeran, ay papá, la ciencia es padrísima. Entonces era una doble cosa. Te voy a dar un ejemplo de éxito. Hubo bueno, es un ejemplo antiguo, perdón que lo use, pero es muy bueno. Am, Hubo una plaga de los agaves tequileros hace muchos años y se estaban muriendo todos los agaves porque son clones, todos son clones y era terrible. Y entonces el director general de CONACYT reunió a todos los centros de investigación y le dijo, cada uno de ustedes va a sugerir una manera de resolver este problema. Y después se van a evaluar entre ustedes para decidir cuál es el mejor proyecto. Y el proyecto que ganó fue el CIMAT, el Centro de Investigaciones en Matemáticas. Era el verano y estaban los chavos que tenían beca ahí, no querían regresar a sus poblados, entonces se quedaron en el CIMAT a trabajar en vacaciones. Y entonces les dijeron, dos doctores se reunieron con todos los chavos y les dijeron, vamos a resolver este problema. ¿Y qué decidieron los chicos? Primero, matar a todos los aves enfermos, exterminarlos, recoger los que estaban sanos y buscar un método efectivo de reproducción por cultivo de tejidos, en fin, hay muchas maneras de reproducir y tenerlos aislados y poder reproducirlos muy rápidamente. Pero en el proceso se dieron cuenta que para que los agaves produjeran tequila no se necesitaban 9 años, sino 7 años de crecimiento de las plantas. Y entonces, desde entonces, la industria tequilera le da recursos al CIMAC. Sí, 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 es un ganar-ganar definitivo. Y eran chicos que estaban estudiando matemáticas. O sea, Sí, no, sí, pero saben pensar. e- Entonces, es eso. eh, Y de repente menospreciamos la investigación que hacen los muchachos chavos. O sea, no tiene que ser un doctor, sino los muchachos cuentan ideas muy originales. sí, esta frescura de estos chicos es lo que llevó a que resolvieran el problema de los agaves tequileros. Era cuando se estaba poniendo de moda el tequila. Ahorita ya sé que es el mezcal. Sí, sí va Pero cambiando la moda. cambiando, pero en ese momento era cuando exportábamos el tequila a Japón, que estaba de moda. Y bueno, pues sí, de repente se estaban muriendo los agaves. Perfecto. Pues agradecerle definitivamente su tiempo. Yo creo que la experiencia nos ayuda mucho a todos los que estamos en este camino de divulgación. La realidad es que es un camino que empieza muy poquito a poquito, pero que si tenemos experiencias que nos pueden enriquecer como la suya, nos da la oportunidad de tener personas que ya han recorrido este camino y nos dan un ejemplo para, pues, por seguir en el camino que traemos de la divulgación. Vamos a compartirle, doctora, de manera digital también un reconocimiento por su participación en este Congreso de Divulgación y agradecerle nuevamente toda su participación. Muchísimas gracias, gracias a su audiencia, gracias por invitarme
y realmente felicito a la Universidad La Salle porque es una gran institución. Gracias por Muchísimas todo. gracias. Muy amable, doctora. Adiós. Luego. No, ahí está apagado. Lo apagas acá y lo tienes acá. Te prende la lucita cuando lo tienes que mover para allá. Este ya está nada más cerrado eso, porque ya no hay nadie ahí.